Bien, buenos días. Empezamos un tema nuevo, tema 15, inmunología, el último tema de nuestro temario. En este tema pues vamos a ver sobre todo el sistema inmunitario, que es las células que lo componen y los sistemas de defensa que genera ese sistema inmunitario. Pero primero vamos a centrarnos en lo que es la inmunología como ciencia, ¿bien? La palabra logía significa ciencia. Bien, pues esta ciencia se encarga de estudiar los mecanismos de defensa que nuestro cuerpo segrega frente a infecciones de patógenos o células propias que han resultado dañadas, como podrían ser, por ejemplo, las células cancerosas. Patógenos, acabamos de verlo en el tema de microbiología. Un patógeno pues puede ser un virus, una bacteria, un prión, un viroide, etcétera, que supone una posible amenaza de infección en mi organismo, y para ello mi organismo segrega una serie de mecanismos de defensa para hacer frente a ese patógeno que quiere infectar mi organismo, mis células. ¿De acuerdo? Para ello pues emplea tres mecanismos de defensa principales. El primero de ellos serían las defensas primarias, ¿de acuerdo? Que sería la primera barrera que el patógeno tendría que romper para poder llegar al organismo. Bien, estas defensas están generalmente en nuestra superficie, en la piel, ¿de acuerdo? También en algunas zonas internas, pues, por ejemplo, en el sistema digestivo, en el respiratorio también. Y principalmente emplean tres tipos de barreras, estas defensas primarias, que serían las barreras mecánicas, químicas y biológicas. Vamos a centrarnos primero en las barreras mecánicas, ¿de acuerdo? Bien, están generalmente algunas en la piel, en las células epiteliales, pues emplea uniones oclusivas que hace, pues sella los espacios entre esas células, ¿de acuerdo? De forma que es más difícil que entren patógenos. Secreciones grasas de las glándulas sebáceas impermeabilizan la piel, ¿de acuerdo? Bien, aquí también podrían entrar pues secreciones como el cerumen, por ejemplo, ¿de acuerdo? El sudor, en cierto modo, también podría entrar aquí. ¿Qué más? Secreciones mucosas, ¿de acuerdo? En nuestra nariz. Cilios en las vías respiratorias. Y fluidos, pues la orina, las lágrimas, que lo que hacen es también repeler esos microorganismos, evitar su entrada al organismo. Cuando nos entra algo en el ojo, pues mi ojo lo que desencadena es que mi ojo lacrimee, es decir, que emita lágrimas que estarán haciendo que esos microorganismos que hayan podido entrar con ese cuerpo extraño que ha entrado en mi ojo, pues causen un patógeno, tengan patógenos o que infecten mi ojo. ¿De acuerdo? Hay veces que podemos tener infección ocular, ¿de acuerdo? Bien, pues sería porque esta defensa primaria pues ha fallado. Bien, defensas primarias de otro tipo, de forma química, tendríamos las siguientes: beta defensivas, lisocimas y secreciones ácidas, ¿de acuerdo? Bien, las beta defensinas son péptidos, es decir, de naturaleza proteica, moléculas de naturaleza proteica, que segregan las células que se encuentran en mi piel, mis células epiteliales, destruyendo los microorganismos que puedan quedarse adosados en mi piel, pues con la suciedad del día a día, al teclear el ordenador, muchos microorganismos pues quedan adheridos a mis células epiteliales. Si bien estos son destruidos o bien por las defensas primarias, ¿de acuerdo? O bien, que también suponen barreras para su entrada, o bien por las químicas. ¿Qué ocurre? Pues estas químicas
lo que hacen es destruir estos microorganismos, destruyen su membrana plasmática, ¿de acuerdo? Las lisocimas son enzimas de mi saliva y de las lágrimas que destruyen las paredes de las bacterias, que tienen además peptidoglucano, que me sirve para repasar esa composición bacteriana de las gram positivas y gram negativas, y las secreciones ácidas del estómago, también en la vagina, que producen y evitan el crecimiento de microorganismos en zonas que son muy comunes para el crecimiento. Bien, y por último tendríamos las barreras biológicas. Pues por ejemplo los microorganismos de la flora bacteriana que vive en mi aparato digestivo, ¿de acuerdo? También en la piel, también en la zona genital, bien. ¿Qué hacen? Pues protegen mi organismo, evitan que proliferen otros patógenos, otras bacterias que competirían con ellas, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí las defensas primarias. Recuerdo que estamos hablando de inmunología, la ciencia que estudia los mecanismos de defensa de mi organismo frente a patógenos que constituyen mi sistema inmunitario. Sistema inmunitario que se sirve de 3 mecanismos de defensa, de los cuales ya hemos visto el primero, ¿de acuerdo? Barreras mecánicas, químicas y biológicas. Después tendríamos el sistema inmunitario innato, que constituye la segunda fase de defensas, ¿de acuerdo? Este sistema inmunitario innato es común a todos los seres vivos y es inespecífico, es decir, siempre actúa de la misma manera, independientemente del patógeno al que se tenga que enfrentar. Tiene unas células propias, que son los fagocitos, y unas moléculas propias, que también veremos. Y su respuesta es muy rápida, ¿de acuerdo? Y no tiene memoria. Es decir, en el caso de contraer coronavirus, lo que evitaría que yo lo volviera a contagiar no sería mi sistema inmunitario innato, pues no tiene esa memoria. Sin embargo, veremos el otro sistema inmunitario, que es el adaptativo o adquirido, que constituye las defensas terciarias y que sí sería capaz, debido a su memoria, de evitar que yo volviera a contraer ese coronavirus, o de que cuando me vacunan, pues precisamente esa vacuna funcione. Bien, es decir, ya hemos visto el sistema inmunitario innato que constituye mis defensas secundarias. Vamos a ver las defensas terciarias, que era ese sistema inmunitario adaptativo, y cuidado, también lo podemos encontrar como sistema inmunitario adquirido, ¿de acuerdo? Que es exclusivo de los animales vertebrados, y decíamos que este sí que va a tener memoria, ¿de acuerdo? De hecho, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tiene memoria frente a los patógenos. Si yo contraigo el coronavirus, pues no voy a volver a cogerlo más tarde, porque ya lo he resistido y mi organismo tiene una memoria que me permite volver a hacerle frente, ¿de acuerdo? Bien, al contrario que el innato, ¿de acuerdo?, que era inespecífico, es decir, que realiza la misma respuesta independientemente del patógeno, este es específico, es decir, identifica a mi patógeno y realiza una respuesta concreta en función de este, ¿de acuerdo? Bien, además posee células propias, tales como los linfocitos, y moléculas como los anticuerpos, que se encargan de distintas respuestas: la respuesta inmunitaria, humoral y celular. Esta respuesta del sistema inmunitario adaptativo es más lenta, es decir, cuando yo tengo un virus, la lucha contra ese virus es mucho más costosa, mucho más, es un periodo de tiempo más largo, es decir, necesita de tiempo para hacer frente a ese virus, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta respuesta, la respuesta innata, es muy rápida. Por ejemplo, si a mí me pica un mosquito, mi respuesta celular inespecífica va a ser un hinchazón, ¿de acuerdo? Y los fagocitos van a intentar atacar a las posibles
bacterias que se encuentren. Bien, o por ejemplo, si se me infecta, si se me empieza a hinchar una muela porque se me ha quedado un trocito de carne que al final está provocando que patógenos bacterianos entren a mis muelas, a mis dientes, pues mi cuerpo responderá con una hinchazón empleando este sistema inmunitario innato. Sin embargo, cuando ya se trata de virus y bacterias más concretos, ¿de acuerdo?, generará un sistema inmunitario adaptativo, una defensa terciaria que tiene patógenos, que identifica patógenos concretos y específicos. Bien, no os preocupéis si no entendéis muy bien las defensas terciarias y las secundarias, el sistema inmunitario adaptativo y el innato, porque vamos a verlas en detalle cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, ya pasaríamos de página, página 260, el sistema inmunitario innato emplea unas células propias que son los fagocitos, ¿de acuerdo? Estas células propias, estos fagocitos, lo que realizan es una digestión lisosomal. ¿Qué es esto de digestión lisosomal? Pues nos vamos a la palabra que viene de lisosoma, es decir, los lisosomas de estas células son los encargados de recibir esos patógenos. ¿Cómo lo hacen? Por fagocitosis, es decir, cogen moléculas del exterior mediante fagocitos, ¿de acuerdo?, y las incorporan a su interior celular, de forma que una vez dentro en ese interior, los lisosomas de esa célula, de ese fagocito, se encargarían de digerir mi patógeno o mi bacteria que ha entrado a mi sistema, a mi organismo, ¿de acuerdo?, de forma que lo acabará destruyendo. Bien, existen concretamente 4 tipos de fagocitos, y cuidado porque aquí no lo he puesto, y es que presentan una capacidad que se llama de diapédesis. Esta capacidad simplemente es la propiedad que tienen de atravesar las células y los capilares sanguíneos para poder pasar así a tejidos, a zonas infectadas. Pues por ejemplo, mi muela que se está hinchando, pues estos fagocitos atraviesan los capilares, viajan a través de los capilares sanguíneos y llegan hasta mi muela, donde se va a generar ese hinchazón y mis fagocitos van a intentar eliminar esas bacterias, ¿de acuerdo?, por poner un ejemplo. Bien, tenemos 4 tipos de fagocitos: monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, los monocitos, también tienen un tipo de monocitos, serían los macrófagos, que son los fagocitos más grandes, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente pues saber que tienes tanto monocitos como macrófagos, que son más grandes, y ya está, que se almacenan en los tejidos. Los neutrófilos son de los primeros en intervenir cuando encontramos una infección bacteriana y me forman el pus, ¿de acuerdo? Los basófilos intervienen con los mastocitos del tejido conectivo, cuando pues en reacciones de mi cuerpo, en inflamaciones, reacciones alérgicas, cuando yo me tuerzo un tomillo y se me inflama, pues el tejido conectivo, ¿de acuerdo?, interviene junto con esos basófilos para hacer respuesta a esa reacción alérgica o inflamatoria. Y por último, los eosinófilos, ¿de acuerdo?, que participan cuando tengo parásitos, cuando hay un parásito intracelular. Por ejemplo, un parásito intracelular puede ser un virus también, ¿de acuerdo? Puede ser un virus o puede ser una tenia. ¿Una tenia? No, porque no es intracelular, ¿de acuerdo? Es decir, patógenos que entran a mi célula y la parasitan, ¿de acuerdo? Bien. En concreto, este sistema inmunitario innato, estas defensas secundarias, estos fagocitos,
lo que generan es una respuesta inmunitaria a nivel local, ¿de acuerdo? En primer lugar, los macrófagos y los neutrófilos, que son tipos de fagocitos, monocitos y neutrófilos, se encargan de destruir mediante esa fagocitosis esos microbios, ¿de acuerdo? Esos microbios que son patógenos. Además, los mastocitos y los fagocitos liberan sustancias químicas que producen una respuesta inflamatoria, es decir, la zona donde hay bacterias, donde se ha producido la entrada de ese patógeno a través de, por ejemplo, una herida, puede inflamarse. Bien, se desencadena por tanto esa respuesta inflamatoria. Entre esas sustancias químicas que generan esa respuesta inflamatoria están la histamina, los eicosanoides y las citocianinas. Bien, también los interferones, pues participan en distintas cosas. Por ejemplo, el enrojecimiento lo provoca la histamina, la subida de la temperatura, los eicosanoides, y citocianinas e interferones lo que hacen es acumular fagocitos que me vayan digiriendo esos patógenos que han entrado a mi cuerpo. Bien, finalmente, pues la respuesta inmunitaria local de mi sistema innato, de mis defensas secundarias que constituyen mi sistema inmunitario, sería pues destruir por completo ese patógeno y limpiar esa zona, esa herida, y reparar esos tejidos, ¿de acuerdo? Y hasta aquí tendríamos el sistema inmunitario innato. Vamos a ver un poquito del sistema inmunitario adaptativo ya como final de la clase de hoy, que también tiene unas células y unas moléculas concretas, que son tres: los antígenos, los anticuerpos y los linfocitos. Y cuidado con los antígenos, porque es el primer tipo de sustancia de tipo celular, de molécula de mi sistema inmunitario adaptativo, que os recuerdo, características del sistema inmunitario adaptativo es que sí que son específicas, ¿de acuerdo? Tienen memoria, tienen tolerancia inmunológica y son exclusivas de los animales vertebrados, ¿de acuerdo? Tienen esas células propias y unas moléculas propias que son los anticuerpos. Bien, una vez recordado esto, vamos a ver esos componentes de mi sistema inmunitario adaptativo. En primer lugar, los antígenos. Bien, ¿qué es esto de los antígenos? Pues un antígeno es una sustancia que ha entrado en mi organismo y que el sistema inmunitario me reconoce como extraña. Es decir, pues por ejemplo, un patógeno como puede ser un virus, ¿de acuerdo? Bien, esa entrada de ese virus a mi organismo lo que hace es generar una respuesta que se denomina respuesta inmunitaria adaptativa específica, es decir, que corresponde al sistema inmunitario adaptativo, por lo tanto es específica, es decir, concreta para el tipo de patógeno que ha entrado a mi organismo, para mi sustancia extraña que está en mi cuerpo, ¿de acuerdo? Bien, pues este antígeno lo constituyen macromoléculas, ¿de acuerdo?, de esa superficie celular, de ese patógeno, de ese virus, de esa bacteria, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que ese antígeno, la presencia de ese antígeno con esas macromoléculas en su superficie, provoca la formación de anticuerpos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando entra un patógeno, hay macromoléculas que están en su superficie que producen la formación de anticuerpos que van a ser los que me defiendan de esa entrada de ese patógeno. Bien, y para ello es necesario este concepto de epítopo, ¿de acuerdo? O determinante antigénico. Es decir, estas zonas son regiones de mi antígeno, bien, que permite que ese antígeno se una a ese anticuerpo, es decir, mi anticuerpo, que va a ser el que realice esa respuesta inmunitaria, se va a unir a mi antígeno, a mi patógeno, a mi sustancia extraña, a través
de esas macromoléculas, ¿de acuerdo? Que pueden ser de naturaleza proteica o glucídica, y esas moléculas que están en mi antígeno permiten la entrada de anticuerpos, esa formación de anticuerpos, que se una ese anticuerpo a ese antígeno, ¿de acuerdo? La zona donde interaccionan se llama parátopo. Bueno, bien, pues espero que se haya entendido esto de los antígenos. Cualquier duda ya sabéis que podéis preguntarme. Bien, otro tipo de células que constituyen el sistema inmunitario adaptativo de mi cuerpo, y ya acabamos con la clase de hoy con esto, serían los linfocitos. Bien, los linfocitos no son nada más ni nada menos que glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son células sanguíneas, ¿de acuerdo? En mi sangre yo tengo glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿de acuerdo? Glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, esto de aquí. Glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Bien, si yo extraigo una gota de sangre e intento verlo en un microscopio, veo aquí esos glóbulos rojos y veo aquí esos glóbulos blancos o leucocitos. Hay muchos tipos de leucocitos, pues uno de esos tipos de leucocitos son los linfocitos, que van a encargarse de generar una respuesta, ¿de acuerdo? Una respuesta. Bien, primero vamos a ver dónde se forman, cómo se forman. Bien, se forman en la médula ósea, ¿de acuerdo? De forma inmadura. Y luego me pasan a la sangre, donde ya sí sufren un proceso de maduración. Bien. Cada uno de esos linfocitos de esta manera adquiere un receptor de los antígenos, ¿de acuerdo? Tarará, la descendencia. Bueno, nada más, simplemente esto del concepto del clon celular, pues lo podéis leer y saberlo un poco por encima, pero no sería necesario nada más. Simplemente pues saber que esos linfocitos son células que constituyen mi sistema inmunitario adaptativo, que además son células sanguíneas, ¿de acuerdo? Concretamente leucocitos o glóbulos blancos. Bien, de esos linfocitos, ¿cuáles nos tenemos que saber? Pues concretamente tres tipos: los linfocitos B y los linfocitos T4 y T8. También en el libro tenéis los linfocitos TS y las células asesinas naturales. Pues de eso nada, no hace falta sabernos nada para selectividad. Los linfocitos T son inmaduros, ¿de acuerdo? Pero maduran bien. Y existen cuatro tipos de los cuales he dicho que vamos a ver nada más que dos: los T4 y los T8. Bien, los T4 pues ponen en marcha esa respuesta inmunitaria de la que hablábamos y activan macrófagos que me van a fagocitar esos patógenos. Y los linfocitos T8 destruyen células cancerígenas. Pues importante saber las funciones de estos dos. Y por otra parte, los linfocitos B, ¿de acuerdo? Estos maduran en la médula ósea, bien, y están, bueno, en los animales, tarará. Simplemente que los conozcamos y que sepamos un poco su función. Y nada más, chicos, espero que la clase de hoy pues haya quedado más o menos clara. Cualquier duda sabéis que estoy a vuestra disposición, y durante esta semana pues procuraremos acabar el tema. Después de la evaluación pues iremos repasando y haremos varias clases de repaso con todos los conceptos importantes que nos entran de cara a selectividad. Nada más, espero que paséis buen día y hasta luego.